Mi querida, tengo algo que decirte. La voz de Margaret sonaba baja, casi cuidadosa. Estaba parada en el pasillo, con una mano apoyada en la barandilla de madera brillante de las escaleras. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido leve del refrigerador en la cocina. Daniel había ido a la tienda. Éramos solo nosotras dos. Dudé un instante. La forma en que lo dijo me puso nerviosa, pero asentí y la seguí. Mis pasos resonaban contra el piso de madera mientras me guiaba más allá del comedor, con sus cortinas pesadas, hasta un cuartito lateral al que casi nunca entraba. Olía a cedro y a limpiador de muebles, como un lugar siempre aseado pero sin uso. Ella se volvió y me hizo una seña para que pasara. En cuanto crucé el umbral, lo escuché, el chasquido seco de la cerradura girando detrás de mí. El pecho se me apretó. Me giré hacia la puerta. Margaret estaba del otro lado, con la mirada fija y el rostro sin expresión. Su mano descansaba todavía en la perilla de bronce. ¿Por qué la cerraste? Mi voz salió más dura de lo que quería. Así es mejor, contestó. Nadie nos va a interrumpir. Sus palabras deberían haberme calmado, pero no lo hicieron. La puerta cerrada hacía que el aire se sintiera más pesado, como si las paredes se hubieran acercado. Me quedé en medio del cuarto, con las manos tensas a los costados, esperando. Ella no se sentó. Se quedó junto a la puerta, erguida, con la boca apretada en una línea. Audrey, dijo al fin, tienes que entender algo. En esta familia no hay lugar para la debilidad. La frase me cayó como un golpe. Abrí la boca, pero nada salió. El corazón me retumbaba con fuerza. Podía escuchar mi propia respiración. Margaret dio un paso hacia mí, sus zapatos haciendo un sonido seco contra la madera. Llevas 5 años casada con mi hijo, y aún así no perteneces aquí. No llevas nuestro apellido con orgullo. No lo apoyas como él merece. Te has hecho pequeña en esta casa, y ya no lo voy a permitir. Tragué saliva con dificultad, la garganta seca. He hecho todo lo posible, alcancé a decir con voz temblorosa. Lo he apoyado. Te he respetado. ¿Qué más quieres? Los ojos de Margaret se entrecerraron. ¿Respeto? A tu silencio le llamas respeto. Lo dejaste perderse, lo dejaste quedarse blando. El deber de una esposa es afilar a su marido, no detenerlo. Sus palabras me atravesaron, calculadas, cortantes. Durante años había guardado silencio, esperando que algún día me considerara digna. Ahora me estaba diciendo que mi sola presencia era un error. Quise responder, gritarle que estaba equivocada. Pero la puerta cerrada detrás de ella me recordó dónde estaba, atrapada, acorralada, dependiendo de que ella decidiera dejarme salir. Así que me quedé inmóvil, con las manos hechas puños, escondidos a los lados. Margaret se inclinó un poco más, bajando la voz. No voy a permitir que la vida de mi hijo se desperdicie con alguien como tú. Piensa bien en cuál es tu lugar aquí. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotras, pesadas y frías. Giró la llave con calma, pero no se hizo a un lado de inmediato. Por un momento creí que me mantendría ahí hasta que me quebrara. Luego retrocedió, abriendo el paso. Salí sin decir nada, pero cada paso se sentía distinto. Algo dentro de mí había cambiado, algo que ya no podía regresar al silencio. Entendí que esa no era solo su casa. Era una prisión hecha de control, y yo había estado viviendo dentro sin darme cuenta de lo altas que eran sus paredes. Por primera vez, sentí el inicio, apenas un murmullo, de resistencia. Esa noche, la cena empezó en silencio. La mesa estaba puesta como siempre que Margaret era la anfitriona. Copas de cristal alineadas perfectamente, cubiertos relucientes, un asado humeante al centro, rodeado de platos con papas y verduras. Todo se veía ordenado, casi ceremonial. Me senté frente a Daniel, con la mirada fija en el plato. El apetito se me había ido, pero me obligué a picar la comida. Margaret ocupaba la cabecera, erguida, con la espalda recta, sus perlas brillaban bajo la luz. Parecía tranquila, compuesta, como si lo de la puerta cerrada nunca hubiera pasado. Daniel se sirvió papas. ¿Quieres, Audrey? Preguntó con naturalidad. Negué con la cabeza. No, gracias. Mi voz sonó más débil de lo que quería. Él me miró un segundo, extrañado, y luego volvió a su plato. Esperé, necesitaba que se diera cuenta, que me preguntara qué me pasaba. Pero no lo hizo. Nunca lo hacía. A mitad de la comida, Margaret dejó el tenedor sobre el mantel. Daniel, dijo, con un tono ligero, pero con filo. Tenemos que hablar de tu trabajo. Las promociones no caen solas. Tienes que demostrarle a tus jefes que sabes liderar,
que sabes decidir. Daniel carraspeó. Estoy intentando, mamá. Estas cosas toman tiempo. Ella le sonrió, tensa. El tiempo no basta. Hay que empujar. Y tú, volteó hacia mí, con una mirada afilada como vidrio. Deberías ser quien lo anime, no quien lo deje conformarse. Las palabras me golpearon fuerte. El pecho me ardió. Quise decir que sí lo apoyo, que estoy a su lado todos los días. Pero primero lo miré a él, esperando que hablara. No lo hizo. Solo bajó los ojos y cortó su carne. Margaret, dije al fin, con la voz temblorosa. Si lo apoyo. Tal vez tú no lo veas, pero lo hago. Su sonrisa no llegó a los ojos. Apoyar no es asentir en silencio, Audrey. Apoyar es saber cuándo exigir más. Si no lo empujas, nunca llegará a lo que puede ser. Daniel se movió incómodo en la silla, pero se quedó callado. Ese silencio dolía más que sus palabras. Era como si estuviera de acuerdo, como si aceptara que yo estaba fallando. Lo miré, esperando aunque fuera una defensa mínima, una señal de que me reconocía. No llegó. La garganta se me cerró, tragué saliva y presioné la servilleta contra mis piernas para que no se notara el temblor de mis manos. El resto de la cena pasó en pedazos. Margaret dirigiendo cada conversación, Daniel asintiendo, yo encogiéndome más con cada intercambio. Cuando terminamos, llevé los platos a la cocina. Sola en el fregadero, dejé correr el agua caliente sobre mis manos hasta que el vapor me nubló la vista. El pecho me dolía, no solo por lo que Margaret había dicho, sino por el silencio del hombre con el que me casé. Daniel entró unos minutos después. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Me giré hacia él, el agua escurriendo de mis dedos. ¿Por qué no dijiste nada?, vaciló. Es que, Audrey, ella solo quiere lo mejor para nosotros. Solté una risa breve, amarga. ¿Para nosotros? ¿O para ti? No respondió. Su silencio fue respuesta suficiente. Me sequé las manos y pasé junto a él, sintiendo todavía el peso del cuarto cerrado. Pero ahora ya no era solo Margaret quien tenía la llave. También era Daniel, eligiendo su voz sobre la mía. Y por primera vez, me pregunté cuánto tiempo más podría seguir tragándome palabras que nadie quería escuchar. Lena vivía a 3 calles, en una casita angosta con postigos amarillos que siempre atrapaban el sol. Caminé hasta allá la tarde siguiente, con el abrigo apretado contra el frío que me mordía la cara. Cada paso se sentía pesado, como si cargara con el silencio de la noche anterior. Cuando abrió la puerta, su expresión se suavizó de inmediato. Audrey, dijo, jalándome adentro. El calor de su casa me envolvió al instante. Olía a café, y un radio sonaba de fondo. Se sentía distinto al de Margaret, menos pulido, más vivido. Siéntate, me dijo, señalando el sillón. Trajo 2 tazas de café y puso una frente a mí antes de acomodarse en la silla. Me miró un largo momento. Parece que no dormiste. Abracé la taza, dejando que el calor me anclara. No dormí, admití. Mi voz era pequeña, pero verdadera. ¿Qué pasó? Dudé. Había guardado tanto dentro, convenciéndome de que era más seguro callar. Pero ahí, en su sala, sentí la urgencia de soltarlo. Me encerró en un cuarto, dije al fin. Lena parpadeó, sorprendida. ¿Quién? Margaret. Dijo que tenía algo que decirme, y luego cerró la puerta. Me dijo que no pertenezco, que estoy haciendo a Daniel débil. Por un momento, solo se escuchó el crujido leve del radio. Luego Lena se inclinó hacia adelante, con los ojos encendidos. Eso no es normal. Así no trata la familia a nadie. Audrey, eso es control. Eso es crueldad. Las palabras me apretaron la garganta. Daniel no dijo nada en la cena. Ella me humilló frente a él, y él, nada. Lena soltó el aire con fuerza. Él le tiene miedo. Pero eso no justifica dejarte sola. Negué, sintiendo los ojos arder. No sé cuánto tiempo más pueda vivir así. Cada vez que intento defenderme, ella lo tuerce. Y él se queda callado. La mirada de Lena se suavizó. Has sobrevivido en silencio demasiado tiempo. Pero, Audrey, eres más fuerte de lo que crees. No tienes que aceptar sus reglas. Sus palabras me incomodaban, pero eran verdad. Había pasado años encogiéndome, creyendo que así el conflicto sería menor. Pero fue al revés. Margaret solo creció en el espacio que yo dejaba vacío. No sé qué hacer, susurré. Empieza con tu voz, dijo Lena con firmeza. No dejes que ellos decidan quién eres. Eso lo eliges tú. Aunque Daniel no se levante, tú sí puedes. Me recosté en el sillón, con el café enfriándose en mis manos. Por primera vez en mucho tiempo,
me sentí vista. Cuando salí de su casa, el cielo ya se había puesto pálido con las primeras señales de la tarde. Me apreté el abrigo y caminé despacio de regreso. La casa de Margaret se levantaba al final de la calle, oscura contra la luz que se apagaba. Mis pasos vacilaron, pero las palabras de Lena resonaron en mi mente. Empieza con tu voz. Al llegar a la puerta, entendí que algo había cambiado. Todavía tenía miedo, pero ya no solo de ella. Tenía miedo de en que me estaba convirtiendo ese silencio. 2 noches después, volvió a pasar, durante otra cena en casa de Margaret. La mesa estaba puesta igual que siempre, todo en orden perfecto. Margaret cortaba el asado con cuidado, cada movimiento calculado. Yo me senté frente a Daniel otra vez, pero esta vez mis manos estaban firmes. Había repasado las palabras toda la tarde. Margaret puso rebanadas de carne en el plato de Daniel. Necesitas fuerzas, dijo. Hoy hablé con la señora Whitaker. Su sobrino acaba de ser ascendido a gerente regional con 35 años. Ese podría ser tú, si tuvieras la ambición. Daniel sonrió apenas, evitando mis ojos. Estoy trabajando en eso, mamá. Ella resopló. Trabajar no basta. Tienes que empujar. Luego me miró a mí. Pero claro, con el tipo de apoyo que recibes en casa. Dejó la frase flotando, clara en su intención. Yo bajé el tenedor. Basta. La palabra salió firme, cortando el murmullo de los cubiertos. Margaret y Daniel me miraron al mismo tiempo. El pulso me latía con fuerza, pero mantuve la voz firme. Te he escuchado insultarme por años, dije. He aguantado tus críticas, tu desaprobación, y me he quedado callada. Pero encerrarme en ese cuarto, decirme que no pertenezco aquí, esa fue la última vez que decides quién soy. Los ojos de Margaret se abrieron apenas, luego se entrecerraron. Estás exagerando. Solo quería hablar contigo en privado. No, respondí con firmeza. Cerraste la puerta para recordarme mi lugar. Pero aquí va la verdad, no necesito tu aprobación. No necesito tu permiso para estar al lado de Daniel como su esposa. El comedor se quedó en silencio. Daniel se movió incómodo en la silla, mirando de su madre a mí. Abrió la boca, pero volvió a cerrarla. Margaret se recargó hacia atrás, apretando los labios. Eres una ingrata. Todo lo que he hecho ha sido por esta familia. Por tu control, le contesté. Me temblaban las manos, pero no aparté la mirada. Y ya no voy a dejar que me controles. Daniel por fin habló, con la voz baja. Audrey, tal vez deberíamos. Me giré hacia él, el pecho apretado. No, Daniel. No esta vez. Tú la has dejado humillarme frente a ti y no dijiste nada. Ese silencio me dolió más que sus palabras. Él bajó la cabeza, la vergüenza pasando por su cara. Pero no me defendió. Nunca lo hacía. La mandíbula de Margaret se endureció. Si no puedes vivir bajo los estándares de esta familia, entonces tal vez no perteneces a ella. Las palabras deberían haberme roto. En cambio, sentí que algo firme se levantaba dentro de mí. Entonces haré mi propia familia, dije. Una donde el respeto no se gane con miedo. Me levanté, la silla raspando el suelo. El corazón me golpeaba el pecho, pero ya no había vuelta atrás. Dejé mi plato intacto y salí del comedor, crucé el pasillo y abrí la puerta principal. El aire frío de la noche me pegó en la cara, cortante y limpio. Por primera vez en años, sentí que el peso se aligeraba lo suficiente para poder respirar. Esa noche me quedé en casa de Lena. No hizo preguntas cuando llegué a su puerta con solo mi abrigo y las manos temblando. Solo me abrió los brazos y me metí en ellos, la opresión en mi pecho por fin rompiéndose. Hizo té y nos sentamos en su cocina, la luz suave cayendo sobre la mesa. Le conté todo, las cenas, el cuarto cerrado, el silencio que se había vuelto más pesado que cualquier insulto. Ella escuchó sin interrumpir, con la mirada fija en la mía. Cuando terminé, extendió la mano y cubrió la mía. Hiciste lo más difícil, dijo. Hablaste. Te fuiste. Sus palabras se me quedaron muy dentro. Durante años había medido mi valor por lo callada que podía ser, por cuánto podía aguantar. Ahora, por primera vez, entendí que irme no era un fracaso. Era prueba de que todavía me valoraba. A la mañana siguiente, Daniel llamó. Su voz sonaba tensa, casi desesperada. Audrey, por favor regresa. Ella no lo dijo en serio. Tú sabes cómo es. Cerré los ojos, el teléfono pesándome en la mano. ¿Y tú? ¿Tú sí lo decías en serio cuando te quedaste callado mientras ella me destrozaba? Él dudó. Escuché su respiración al otro lado. No supe qué hacer. Ese es el problema, dije en voz baja. Nunca sabes.
Y yo no puedo pasarme la vida esperando a que me elijas. Hubo silencio. Un silencio que yo conocía demasiado bien. Colgué y dejé el teléfono sobre la mesa. Mis manos estaban firmes. En las semanas siguientes, Lena me ayudó a reconstruir la vida que creía perdida. Encontré un departamento pequeño a 2 cuadras de su casa, con ventanas altas por donde entraba la luz, haciendo que el espacio se sintiera abierto, posible. Empecé a trabajar otra vez. Nada glamoroso, solo contabilidad en una oficina local. Pero era mío. Mío para administrarlo, mío para levantarlo. La soledad llegaba a veces por las noches, pero era distinta ahora. No era la soledad de ser invisible en una casa llena de gente. Era la soledad de empezar de nuevo, de esperar a que echen raíces nuevas. Y poco a poco, con las risas de Lena resonando en la calle y los vecinos saludándome mientras subía las compras, el silencio empezó a llenarse de algo más cálido. Una tarde me senté en mi nueva mesa de cocina, papeles esparcidos enfrente. El aire olía todavía a pintura fresca, las paredes desnudas. Lena tocó a la puerta con 2 cajas de comida para llevar y una botella de vino. Tu primera inauguración oficial, sonrió. Comimos directo de las cajas, la comida tibia y desordenada. Por primera vez en años, me reí sin contener nada. Mientras la noche avanzaba, miré el pequeño departamento, la vida que empezaba a formarse en esas paredes, y entendí que la familia no se define por la sangre, ni por la tradición, ni por puertas cerradas. Se define por quien se queda a tu lado sin condición. Margaret había intentado cerrarme la puerta. Daniel se lo permitió. Pero yo crucé otra, una que elegí yo misma. No era débil. No era pequeña. Era suficiente. Y esta vez, era mía.